Buenas noches, solecitos, ojalá que estén muy bien. Este pequeño video lo hice porque cuando me enteré de esto se me hizo algo muy trillado, muy interesante, difícil de digerir, muy indigesto, pero cuando supe, pues supe que tenía que hablar de esto y el mundo tiene derecho a saber. Tú sabes que desde hace unos años la potencia mundial comunista Rusia está en guerra con Ucrania, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te has preguntado una de las razones o qué fue lo que estalló la guerra entre estos dos países y por qué actualmente siguen en guerra? Pues déjame te doy un poco de contexto. Hace unos años nosotros, bueno, como sabes, no te puedo decir cómo recordaremos porque nosotros no habíamos nacido, pero los que tal vez sí lo recordarán van a ser tus abuelos. Hace unos años existió un conjunto de países, aquí no, sino al otro lado del charco, más específicamente en los territorios europeos, existió un conjunto de países que se hicieron llamar la Unión Soviética, la URSS, como eran sus siglas en ruso. Entonces, en vez de que fueran varios países que son potencias, decidieron unirse en una sola megapotencia mundial. En ese entonces estaban liderados por un señor de un bigote chistoso bastante peculiar llamado Joseph Stalin. Este señor, tremendo genocida y dictador, por cierto, por su culpa 150 millones de personas murieron, imagínate. Solía ser pero muy represivo con la prensa y con los medios de comunicación porque en ese entonces la libertad de expresión era muy reprimida, a diferencia de nuestra época que es una libertad de la que ahorita gozamos, pero nuestros abuelos y bisabuelos no. De hecho, dato curioso por esas fechas fue cuando el famoso escritor George Orwell, publica una de sus obras considerada un libro prohibido, La rebelión en la granja. Dato curioso, él no se llamaba George Orwell, él se llamaba algo así como Elian Blair o Elias Blair, pero se cambió el nombre porque acuérdate, en ese entonces lo que te estoy comentando estaba prohibidísimo ir contra el régimen, contra el líder o pensar diferente, tener ideas sociopolíticas diferentes a las del régimen comunista alias dictadura disfrazada de comunismo y de democracia. Entonces, como te digo, la prensa estaba muy censurada, así que el señor Blair pues se pone este seudónimo para que su familia no pueda reconocer quién es, la sociedad no reconozca quién es y no se ponga en riesgo ni a él ni a su familia. Bien jugado, por cierto. Entonces, dato curioso, Napoleón, el cerdito protagonista de esta historia, que es el que lidera la rebelión en la granja, salva a los animales de los humanos y poco a poco los empieza a dominar hasta convertirse en dictadura. Ajá. Napoleón está basado en este señor, Joseph Stalin. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la guerra ruso-ucraniana? Pues déjame te cuento, por esas fechas fue cuando en Alemania surgió el movimiento nacional socialista nazi. Cuando otro señor también de bigotito bastante peculiar se convierte en tremendo líder y empieza las guerras expansionistas de su régimen, el Tercer Reich o el Tercer Imperio. Entonces, como te imaginarás, pues hubo ese choque entre la Alemania nazi, nacionalsocialista, y la URSS, o sea, la Unión Soviética. Y como sabrás, pues en parte por estas rencillas es por lo que estalla la Segunda Guerra Mundial, considerada uno de los fenómenos y la guerra más cruda, más fuerte en la historia de la humanidad. Pero como te comento, la URSS era muy represiva. Entonces, uno de esos países reprimidos por este régimen era Ucrania. Cuando llega este señor de bigotito chistoso, Hitler, y sus nazis, ellos ven a estos alemanes como libertadores, sin darse cuenta que en realidad eran igual o más represivos que los soviéticos. Entonces, te digo, los ucranianos empiezan a ver a Hitler y a los nazis como sus libertadores y empiezan a ser partidarios de estas ideologías. Y bueno, como sabemos, el resto es historia. Hitler y los nazis se frena la amenaza mundial de ellos, pierden la Segunda Guerra Mundial y pues que básicamente se deshace el imperio, ¿no? Entonces dejaron su huella. Y los ucranianos, no todos, pero muchos ucranianos actualmente son muy partidarios de esta ideología nacional socialista, por lo que es común ver a muchos ucranianos con asvásticas tatuadas. ¿Te acuerdas que hice un video hablando de la simbología de estos señores? Pues te lo voy a dejar aquí abajito, junto con otro video con ejemplos gráficos para que aprendas a distinguir estos sellos, por si los llegas a ver.
Pues pasa que muchos ucranianos, incluso en esta época, pleno siglo XXI, siguen siendo partidarios de la ideología nacionalsocialista. Muchos tienen las asvásticas tatuadas. Entonces, al ser partidarios de esta ideología, básicamente lo que Rusia hizo fue decirles cállate pinche neonazi, y por eso les declararon la guerra. No totalmente, pero en parte. Esa es una de las razones de por qué Rusia le declaró la guerra a Ucrania. Y por eso hasta la fecha siguen en guerra. Por si alguna vez te lo preguntaste, cuando yo me enteré de esto se me hizo algo muy indigesto, muy fuerte, pero pues supe que tenía que contarlo. ¿Por qué? Porque el mundo merece saber la verdad, a riesgo de que me tumben este video. Nos vemos en el siguiente. Que pases buenas noches. Bye.